van de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Primero vamos a ver los antecedentes que había, los más importantes antes de que culminara con la obra de Charles Darwin, del origen de las especies. Ok, hay que considerar que para este entonces estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Un segundo, creo que alguien está escribiendo. No. El cambio de pensamiento en la sociedad humana pues ya estaba en auge, ¿no? Se le estaba dando un poco más de importancia a la cuestión científica, tecnológica, ¿no? Aún no existía la biología como tal, pero sí existían un grupo de personas que se dedicaban a clasificar y observar la naturaleza. A estos personajes se les conoce como naturalistas. Ya les había mencionado en teorías del origen de la vida que era muy difícil cambiar el pensamiento o de una forma tan radical, ¿no? O sea, en 100 años no íbamos a poder borrar o quitar las creencias que se tenían de siglos pasados, sobre todo cuando duraron casi 9 siglos. Entonces, eh, creo que alguien tiene su micrófono encendido. ¿Lo puede apagar, por favor? Para que no se distraigan sus compañeros con el ruido exterior. Gracias. Entonces, estos naturalistas en un inicio pues se encargaron de clasificar a los organismos. La primera clasificación como tal, bueno, pues la dio Linneo, incluyendo género y especie. Sí, y a partir de ahí pues se dieron cuenta que la diversidad era muy grande, no nada más de animales y plantas. Posteriormente pues se descubrieron otros organismos como las bacterias, los hongos, los protozoarios. Y entonces comenzó esta cuestión de no solamente de dónde viene la vida, sino por qué hay tantas especies animales. Para ello, bueno, pues sí, idearon varias teorías que trataban de explicar precisamente este fenómeno. Hubo muchas, las más relevantes pues tenemos a principios del siglo XIX a George Cuvier, que es este personaje que tenemos aquí. Él propuso la teoría del catastrofismo, ¿no? Eh, este francés tenía todavía muy arraigadas las creencias religiosas. Entonces, lo que nos decía es que Yahvé, un dios, ¿no? El dios de los católicos, bueno, pues creaba un grupo de organismos y después los destruía a través de catástrofes, ¿no? Esto para explicar el por qué se encontraban restos de animales que ya no se podían observar en día, como es el caso de algunos fósiles, y más aún porque se encontraban organismos con hábitos o restos de organismos con hábitos acuáticos en montañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para explicar esto, pues nos explica a través de la teoría del catastrofismo, ¿no? Fue una de las primeras nociones que se tuvo acerca de por qué las especies se diversifican. Luego, un poquito más adelante, en 1800, también a principios del siglo XIX, a esta teoría, que es la de Lamarck, no se le dio la importancia, ¿no?, que se debía hasta muchísimo después, porque iba justamente en contra de las creencias. Cuvier todavía creía o consideraba que las especies eran inmutables, es decir, que así como habían sido ideadas y creadas por una deidad durante la creación, habían permanecido así siempre, ¿no? No había un cambio. Sin embargo, Lamarck, en su libro, que se llamó Filosofía
zoología filosófica, ¿no? Expresa la teoría del uso y desuso. Entonces, Lamarck tuvo dos propuestas, dos puntos importantes en su tesis, ¿no? La primera es que en cualquier organismo las partes que se usan se desarrollan y crecen, mientras que las partes que no son estimuladas por el uso se atrofian, que por eso es que se le llama la teoría del uso y desuso. Y segundo, que los cambios adquiridos se transmiten a la siguiente generación. Es decir, aquí no estamos hablando de herencia, porque recuerden que la herencia o las leyes de la herencia como tal no fueron redescubiertas hasta después del siglo XX, ¿no? Aproximadamente en 1920 y tantos, con la teoría cromosómica de Sutton y Bavieri. Entonces, por eso es que se dice se transmiten, ¿no? O se pasan a la siguiente generación porque no había esta palabra de herencia. Entonces, el ejemplo clásico es el de las jirafas, que era, por eso les mandé las imágenes, ¿no? Ahí pueden ir como que pegando o haciendo sus recortes y las pegando en el cuaderno y las relacionando con lo que estamos viendo. Y lo que nos decía Lamarck es que en un momento había una población de jirafas con cuello corto, la cual el alimento que estaba o que podían alcanzar hacia el cuello largo, ¿no? Que habían adquirido esta nueva característica, modificación a sus estructuras, pues al tener descendientes, pues las jirafas ya no iban a salir sus hijos ya no iban a salir con cuello corto, sino con cuello largo. Entonces, esto no sucede tal y como lo explicó Lamarck. Sin embargo, hoy en día, a través de la epigenética, se sabe que el medio ambiente sí puede ejercer cierta presión y regular la expresión de algunos genes. Esto que les puse aquí, este es el conde de Lamarck. Y esto que tienen aquí es es la portada del libro donde expuso esta teoría, ¿no? Además de otras cosas. Bueno, luego nos vamos a 1830 con la teoría del uniformismo, que fue clave para el desarrollo de la teoría del origen de las especies por selección natural. Primero propuesta por Charles Lyell y posteriormente popularizada por James Hutton. Charles Lyell propone esta teoría del uniformismo por 1788 aproximadamente. Sin embargo, no es hasta 1830 que James Hutton en una revista, es una revista científica inglesa, es donde plantea en el primer volumen justamente la teoría de Charles Lyell y la populariza, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la teoría del uniformismo? Pues que la Tierra ha tenido una transformación gradual y está en constante cambio. Esto lo podemos ver hoy en día con la formación de los continentes explicado a través de la teoría de la tectónica de placas, pero también está la expansión del fondo oceánico, ¿no? El suelo se está constantemente renovando. Esto lo podemos ver directamente en el ciclo de las rocas. Y entonces eso explicaría por qué en algunos paisajes, como este que tenemos aquí, los estratos, algunos se ven accidentados. ¿A qué me refiero? Bueno, que estos, por ejemplo, los pueden ver de forma horizontal y estos están en forma vertical. Entonces, eso quiere decir que en algún momento esto perteneció a dos estratos diferentes, pero que como la Tierra está en constante cambio, pues pudieron converger en algún momento, ¿no? El paisaje, la superficie terrestre está en constante movimiento. Estos cambios, al referirse gradual, quiere decir que ocurren poco a poco. Algunas veces no los observamos tan abruptamente, ¿no? Como por ejemplo el movimiento de la corteza terrestre. Actualmente hay continentes que van a desaparecer en algún momento, pero pues eso no lo observamos ahorita. Bueno, esto tuvo una gran importancia, sobre todo cuando Darwin hace su viaje en el Beagle,
que era un barco inglés, se solicitaba un naturalista y entonces lo que hacen es justamente darle el puesto a Darwin por la influencia que tenía su familia con la corona inglesa. Entonces hace este viaje, es un viaje de varios años, pero lo que culminó con su tesis del origen de las especies por selección natural fueron dos cosas principalmente. Una, haber presenciado un terremoto en Chile, cerca de un pueblo que se llamaba Concepción, ¿no? Ahí pudo ver justamente cómo algo parecido a esto, cómo los estratos se levantaron. El pueblo quedó completamente destruido, ¿no? Los estratos se levantaron y pudo ver que efectivamente, o sea, había estratos que no tenían, se veían diferentes, ¿no? Y este terremoto también le permitió ligar, porque había leído la tesis de Lyell y Hutton, ¿no? Ellos influenciaron mucho en el pensamiento de Darwin, y entonces pudo ver que efectivamente, o sea, estos cambios ocurrían en la corteza terrestre, y no nada más eso, sino que al ocurrir estos cambios también se modificaban las condiciones ambientales. Y entonces justamente cuando llega a las Islas Galápagos, observa, son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos se encuentran en Sudamérica, ¿sí? Y son un grupito de islas, ¿no? Entonces, cuando llega a estas islas, Darwin comienza a baja en cada una de ellas, ¿no? Y hace varias observaciones. El clásico ejemplo de estos son los pinzones, ¿no? Observó muchísimas cosas, entre ellos las iguanas que pueden nadar y las, y las tortugas. Lo que más le llamó la atención fueron los pinzones, que son este grupo de aves, ¿no? Que habitan en las Islas Galápagos. Entonces, en cada una de las islas había diferentes tipos de aves y al estarlas observando se dio cuenta que la forma de sus picos se relacionaban directamente con su fuente de alimento. ¿Por qué? Bueno, porque en las islas, a pesar de estar cerca relativamente una de otra, las condiciones ambientales y la disposición de alimento, pues no era la misma. Entonces, eh, cuando captura estas aves y las envía a Inglaterra para que un taxónomo haga las disecciones correspondientes, bueno, pues se da cuenta que estructuralmente están relacionadas. Hay muchas estructuras que comparten en común estos diferentes grupos de pinzones, pero como les digo, lo que difería era el pico. Entonces aquí es donde Darwin comienza a pensar, bueno, ¿por qué si las islas están tan cerca y las especies son muy similares, por qué no es de un solo tipo? ¿No? Y entonces, bueno, pues hace la relación con la fuente de alimento, con las condiciones ambientales, y entonces llega a una conclusión muy importante, ¿no? Él lo que nos dice es que en algún momento este grupo de islas eran una sola, pero que en algún momento de esta historia, de la historia de la Tierra, es más específicamente de esta isla, ocurrió un evento geológico, ¿no? La cual hizo que las islas se fragmentaran en diferentes grupos. Entonces, al modificarse la estructura de la isla, también se modificaron las condiciones ambientales y por lo tanto la fuente de alimento. Aquí en esta isla ancestral, cuando era una sola, existía un solo tipo de pájaros. Cuando estas islas se separan, bueno, pues los pájaros quedan, este grupo de pájaros también se separa en varias poblaciones, esta población original, y cada una de estas poblaciones se fue adaptando a la disposición de alimento que había en cada uno de estos fragmentos de la isla. Entonces aquí es a donde llega la conclusión de que el medio ambiente, es decir, la naturaleza, ejerce una presión sobre los organismos que hace que se adapten a sus condiciones nuevas. En este caso, pues la fuente de alimento. Entonces, hay organismos que
obviamente, en este transcurso no pudieron adaptarse y perecieron, ¿no? A esta población única, original, que dio origen a las nuevas, que originó a las nuevas especies que hoy conocemos, le llamó población ancestral. Y es esto que podemos ver aquí, un mismo tipo de pájaro, o una población de un mismo tipo de pájaro que habitaba en una sola isla, esta se fragmenta, la población también se fragmenta, y estas poblaciones, cada una por su cuenta, se adapta a las nuevas condiciones, ¿no? Y entonces así es como observamos que pueden tener diferentes tipos de pico. Bueno, a esto, porque de hecho el libro del origen de las especies es muy amplio, no nada más maneja la selección natural, sino también la selección artificial, que es justamente la que lleva a cabo el hombre, como por ejemplo con los perros o las razas de perros, con los sementales cuando quieren criar ganado, ¿no? Se eligen a los individuos que para los humanos consideran que tienen las mejores características y son los que reproducen. Esa es una selección artificial porque o sea, el humano es el que está seleccionando las características. En la naturaleza no ocurre así. Entonces, eso es a lo que Darwin llamó selección natural. Hasta hace unos pocos años, a Darwin era el único que se le consideraba como el autor de esta teoría. Sin embargo, en documentos recientes se pudo observar que otro inglés del nombre Alfred Russel Wallace, ¿no? También había llegado a las mismas conclusiones que Charles Darwin, pero por investigaciones diferentes, ¿no? Entonces, a Darwin se le conoce como el padre de la teoría evolutiva justamente por la relación que tenía con la corona inglesa. Cuando él estaba, porque todavía estaba en el Beagle antes de regresar a Inglaterra de nueva cuenta, eh, le llegó en una de las paradas que hizo, pues recibió un correo y le dijeron, es que si no publicas tus resultados, este otro tipo, Wallace, pues te va a ganar la publicación, ¿no? Entonces, pues Darwin tiene que publicar las cosas tal y como las tenía. Y justamente es en 1859 cuando se publica su libro, ¿no? El origen de las especies por selección natural. Entonces, la ley que nos dice, la supuesta ley que nos dice que es ¿cómo? La ley del más fuerte o que el más fuerte sobrevive, eso es mentira y eso es este, esa es una total falacia, no es una tontería que digan que la ley del más fuerte, eso no es cierto. Si quisiéramos resumir la teoría de Darwin-Wallace por selección natural, pues es en este enunciado, los organismos mejor adaptados son los que sobreviven. ¿Por qué? Pues porque van a ser los que van a adquirir las mejores características, estas se van a heredar a la siguiente generación y entonces van a perpetuar la especie. Muy bien, entonces hay evidencias, ¿no? que refuerzan que la evolución existe. La evolución es un hecho, ¿no? Eso cualquiera que lo ponga en duda, entonces no tiene ni idea de lo que está hablando acerca de evolución. La evolución es un hecho. El cómo evolucionan las especies, bueno, para eso están las teorías. ¿Por qué? Pues porque hasta ahorita se han encontrado muchísimas eh, piezas, muchísimos factores que influyen en la evolución de las especies. No nada más es la selección natural, también tenemos las mutaciones, tenemos el aislamiento geográfico, ¿sí? Entonces, hay muchísimos factores que están justamente involucrados en la evolución de las especies. Entonces, cuando hablamos de una teoría, en este caso como la teoría de la selección natural, bueno, pues aquí lo que nos está diciendo es que las especies evolucionan porque el medio ambiente ejerce una presión. También tenemos la teoría del equilibrio puntuado, en donde nos dice que las especies evolucionan solamente cuando existe un evento atmosférico tal que las obliga a evolucionar, ¿no? Y entonces son como puntos, o sea, las especies se mantienen
inmutables durante un tiempo, ocurre un evento y entonces estas evolucionan, se adaptan y de nueva cuenta vuelven a ese estado de, a una estabilidad, ¿no? Una inmutabilidad hasta que vuelva a ocurrir otro evento. Hay otra que es la teoría gradualista, que nos dice que las especies están constantemente evolucionando, ¿no? Y que al observar una nueva característica, una nueva adaptación en alguna de las especies, bueno, pues lo que nos está dando a entender es que es la acumulación de todos esos pequeños cambios que se ven a través del tiempo. ¿Cómo lo hacen? Pues no lo sabemos, porque nadie ha vivido millones de años, ¿no? Para decirnos, ah, sí, es que las especies evolucionan así. Pues no, por eso es que tenemos todas estas teorías. Pero la evolución es un hecho, eso no, que no se les olvide. Entonces, algunas de las evidencias de la evolución, aquí puse las más importantes, es, por ejemplo, el registro fósil. Esto que tienen aquí es el fósil del Archaeopteryx, es Archaeopteryx litográfica, ¿no? Es un fósil en donde tratan de relacionarlo con estos eslabones perdidos, ¿no? Que un eslabón perdido vendría siendo como que la transición de una especie a otra, en este caso sería como que la mitad entre un dinosaurio y un ave, pero hasta donde tengo entendido, los eslabones perdidos no existen, ¿no? Y este Archaeopteryx, pues si era un dinosaurio todavía, no podía volar, podía planear, pero no podía volar, y todo su linaje se extinguió. Ahorita, eh, estudiando el registro fósil, pues no dejó descendientes, entonces, pues no, está padre porque pues podemos ver inclusive las marcas de las plumas, ¿no? Aquí se ve la cola, aquí tienen las extremidades traseras, es la pelvis, ¿no? Que esto sí sirve para clasificar a los dinosaurios entre ornitisquios y saurisquios. Bueno, para los que les interesen los dinosaurios, aquí tenemos la columna vertebral, el cráneo y las extremidades delanteras, ¿no? Con la disposición de las plumas. Entonces, estos registros fósiles son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque nos pueden contar la historia evolutiva de un organismo. ¿Cómo es eso? Es a través de los sedimentos de donde se encuentra, ¿no? Imaginen que la Tierra, pues al tener cambios, pues va creando como capas, ¿no? Que se van renovando. Entonces, dependiendo del estrato o la capa donde encuentren este fósil, se puede hacer la relación con el tiempo geológico y un tiempo aproximado en esta escala de tiempo en el cual el organismo pudo haber habitado, ¿no? Entonces, así es como se hacen los registros fósiles. Esto, entonces, eh, nos lleva, aquí les puse el ejemplo de la evolución de las ballenas, que es algo muy interesante, ¿no? Fósil viene del latín fossilis, que quiere decir desenterrar. Un fósil tiene que tener una antigüedad mínima de 10.000 años, todo lo que sea más reciente, pues no se le puede considerar como fósil. Como les decía, estos fósiles pueden contarnos la historia evolutiva de una especie. Por ejemplo, con las ballenas. El ancestro de las ballenas era este organismo, ¿no? Que parecía algo así como un perro. Aquí lo pueden ver, Paquicetus, ¿no? Y de hecho, las ballenas están relacionadas con los hipopótamos, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo la escala de tiempo. Hace 55 millones de años, estos ancestros en común de los hipopótamos y de las ballenas se separaron. ¿Por qué? Pues ocurrió un evento geológico hacia el norte del continente, de lo que se conoce como el continente europeo, y ahí se abrió un estrecho que se le conocía como el Mar de Tetis. Ahorita ya no existe. Entonces, ahí habitaban estos organismos. Unos optaron por la parte terrestre, ¿no? Habría que revisar la historia evolutiva del hipopótamo, pero otros comenzaron a adaptarse a una vida acuática, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ahí había una presión ambiental, tal vez el alimento del cual se alimentaban estos organismos, pues no era muy abundante o por este cambio geológico, pues comenzó a disminuir. El punto es que comenzaron a buscar un nuevo nicho, en este caso lo encontraron cerca del agua, y poco a poco comenzaron a
acercarse, ¿no? A estos cuerpos de agua, al mar de Tetis, y a lo largo del tiempo, ¿no? Comenzaron a sufrir ciertas modificaciones. Aquí tenemos este organismo, el Ambulocetus, que era así como un cocodrilo, pero mamífero, ¿no? De hecho, aquí pueden ver las características. Tenían una cola medio palmeada, esto les daba una mayor movilidad en el agua. El cuerpo comenzó a achaparrarse, las extremidades, tanto delanteras como traseras, ¿no? Comenzaron a cortarse, se volvieron palmeadas, les hicieron membranas entre los dedos, igual para tener un mejor desplazamiento en el agua, y el cráneo también comenzó a achatarse. Esto se parece ya mucho como a un cocodrilo, ¿no? Y entonces, al pasar más tiempo en el agua, pues comenzaron a sufrir más y más modificaciones, ¿no? Este que tienen aquí, se conoce como Basilosaurus. Es un organismo, fue un organismo inmenso. Si lo pueden googlear por ahí, van a ver que parecía un dinosaurio, bueno, más bien un reptil acuático. Los dinosaurios solamente eran los terrestres. Entonces, era gigante y parecía más un reptil que un mamífero. Sin embargo, justamente al ir desenterrando los fósiles, pues encontraron ciertas semejanzas anatómicas con los mamíferos. Para determinar si es un reptil o no, hay que ver el cráneo y ver si tienen ciertos agujeros, ¿no? Así es como se clasifican los reptiles. Entonces, bueno, se pudo reconstruir toda la historia evolutiva de las ballenas y entonces pasamos de un organismo que parecía algo como un perro a estos organismos inmensos, ¿no? Acuérdense que la ballena azul es el mamífero más grande que habita sobre la Tierra. Y aquí vamos a retomar estas pequeñas estructuras que vemos en la parte posterior de la ballena, ahorita que expliquemos lo de las estructuras homólogas. Entonces, todo esto nos cuentan el registro fósil, por eso es que es una evidencia de la evolución, ¿no? Entonces, si se hace la relación de que por ejemplo, estos fósiles que se encontraron en un sedimento más antiguo que el del Ambulocetus, ¿no? Así es como se va reconstruyendo la historia evolutiva de una especie. No es, de hecho, esto tarda bastante porque como la Tierra está en constante cambio y si a eso le aumentamos que los fósiles o los restos animales no siempre se conservan y no siempre se encuentran completos, pues entonces eso dificulta un poco la reconstrucción de la historia evolutiva de las especies, pero se puede hacer, pues claro que se puede hacer. Entonces, ese es uno, registro fósil. Luego vamos a pasar a otro que es muy interesante, que son las estructuras homólogas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varias estructuras, ¿no? Tenemos la del murciélago, tenemos la del humano, caballo, ballena, ave y cocodrilo. Las estructuras que están en azul corresponden al húmero, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Todos estos organismos la tienen. También tienen radio y cúbito, que son estas dos, en rojo y en amarillo, y también está presente en todos, inclusive los metatarsos, que son estos de aquí, ¿no? Y tenemos también las falanges. Entonces, cada estructura es diferente, obviamente. Sí, ¿por qué? Bueno, esto lo que nos dice es que en algún momento el ancestro de todos los organismos que conocemos, ya sean acuáticos o voladores o terrestres, ¿no? El, la especie ancestral, ¿no? Tenía esas mismas características. Entonces, en este caso aquí lo llamamos tetrápodo ancestral, ¿no? Es decir, el primer organismo que colonizó la Tierra. Y entonces de ahí, ¿no? Se fueron adaptando cada una hacia los diferentes ambientes, que eso se explica a través de la selección natural. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que nuestro ancestro en común, junto con el de todos los demás organismos, pues también tenía cuatro extremidades, o por lo menos en las extremidades tenía húmero, cúbito y radio, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, para esto de las estructuras homólogas,
existe algo que se llama anatomía comparada. Entonces, la anatomía comparada pues va a comparar justamente las estructuras entre organismos distintos para establecer semejanzas. Y las estructuras homólogas van a tener el mismo origen y una función diferente, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cada una de estas poblaciones de organismos pues se adaptó para las condiciones en donde habitaba. Y por otro lado también tenemos las llamadas estructuras vestigiales. Se le llama vestigial porque son como residuos del proceso evolutivo. Por ejemplo, aquí les dije que vamos a retomar esto de la ballena, que también puede verse en la boa, en las serpientes. Aquí tenemos el esqueleto de la boa constrictor y de la ballena. Entonces, en esta parte posterior, vamos a tener las reminiscencias o los restos de lo que alguna vez fueron las extremidades posteriores, ¿sí? Que eso ya lo vimos en el caso de las ballenas. Y en el caso de las serpientes también les queda esta pequeña estructura que en algún momento fueron sus patas traseras. Entonces se fueron acortando hasta desaparecer porque obviamente tenían que eh, suplir alguna modificación para poderse adaptar a las nuevas condiciones. Y luego, en los humanos, tenemos esta última parte de la columna vertebral, ¿no? Que es el coxis, y entonces es la fusión de 4 vértebras. ¿Y eso qué nos dice? Bueno, pues que en algún momento los antepasados de los humanos, nuestra población ancestral tenía cola, ¿no? Pero como necesitábamos, no tal vez no trepar, porque la cola servía para trepar árboles, y entonces en algún momento ya no necesitábamos trepar árboles, sino caminar erguidos, pues esta cola se fue absorbiendo, ¿sí? Para que diera pie a lo que se conoce como, bueno, les dicen, son los músculos de los glúteos, ¿no? Los glúteos nos sirven para mantener esa postura recta. Entonces, digamos que la consecuencia de esta musculatura, de este crecimiento muscular en los glúteos, pues fue el encogimiento de la cola. No tiene nada que ver con la teoría de la marca. Esto es una consecuencia y la adaptación fue el, el crecimiento de la musculatura en la zona de los glúteos, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Bueno, entonces, de estructuras homólogas vamos a pasar a la embriología. Esto es muy interesante. La embriología pues va a estudiar la homología, es decir, las semejanzas que comparten los organismos durante su desarrollo embrionario. Entonces, si revisamos cada uno del desarrollo embrionario de organismos de diferentes especies, ¿no? Inclusive de diferentes clases, como peces, reptiles, anfibios y algunos mamíferos, la historia, el desarrollo embrionario, ¿no? Lo podemos encontrar con que todos van a comenzar con una célula. Estas células van a sufrir van a tener divisiones celulares. Aquí lo vemos, ¿no? Y en algunas etapas del desarrollo del embrión, pues vamos a tener algunas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, aquí estas, pues todas se parecen. Lo mismo sucede con esto, ¿sí? Entonces, las diferencias no son marcadas ya hacia el final de la gestación del embrión. Entonces, antes había una teoría que nos decía que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario, recapitulaba la filogenia. La filogenia es la historia evolutiva de un organismo. Entonces, al decir la ontogenia recapitula la filogenia, quiere decir que a través del desarrollo embrionario podemos entender en cada una de las etapas, podemos ver la evolución de los organismos. Hoy en día se sabe que eso no es cierto, pero no podemos evitar comparar ciertas similitudes a la hora del desarrollo embrionario de ciertos grupos de organismos. Es solamente con ciertos grupos de organismos, no se comparte en todos, ¿no? Tal vez porque están menos relacionados, pero ese es otro dato importante, la embriología. Y luego, finalmente, tenemos la biogeografía. La biogeografía básicamente nos va a decir por qué un grupo de animales se encuentra en el ambiente donde está, ¿no? Y entonces,
A través de esto y relacionándolo justamente con la teoría de la tectónica de placas, podemos entender por qué hay organismos que a través Mande, de la mande. micrófono, a través eh, de las estructuras homólogas, podemos saber que están relacionados, pero porque tienen ciertas características, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí se sabe que en algún momento tanto África como Sudamérica estuvieron juntas, ¿no? Por este movimiento de la corteza terrestre se separaron y las condiciones ambientales cambiaron tanto en Sudamérica como en África. Esto nos llevó a que la población de organismos ancestrales de camellos y llamas, bueno, pues se separaran y cada una se adaptara a las condiciones necesarias, ¿no? Es decir, las llamas y los camellos están relacionados, solamente que el camello se adaptó a un clima árido y la llama se adaptó a un clima un poco más elevado, ¿no? Montañoso, algo así como una estepa. El tapir está relacionado con el rinoceronte, pero la población ancestral del tapir que quedó aislada geográficamente en Sudamérica, pues se adaptó a una selva, y en el caso del rinoceronte, pues a la sabana. Y lo mismo sucedió con la población original, que dio origen más tarde al leopardo y al león. Entonces, todas estas son evidencias, o estas cuatro son las principales evidencias de que la evolución existe. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Este es un ejemplo de evolución a lo largo del tiempo, es la evolución de los dinosaurios hacia las aves, ¿no? Las aves son los descendientes de los dinosaurios. Y más específicamente, de los velociraptores, que son estos que salen en Jurassic Park, que no tenían ese tamaño. Los velociraptores reales tenían el tamaño de un perro mediano, medían aproximadamente, ¿cuánto? 1.2 metros de largo y unos 60 centímetros de altura. Eran muy pequeños, ¿no? Y estos ya tenían plumas. Entonces, un grupo parecido a los velociraptores, pues dio origen a las aves actuales. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Ahora sí ya pueden hablar. No, profesor. No, profe. Ok. Bueno, nos quedan 10 minutos. Les voy a explicar rápidamente lo de metabolismo. Déjenme buscar la presentación. Lo más seguro es que les pregunten lo de los fósiles. Los fósiles son una evidencia de la evolución. Segundo. Bueno, ya les había dicho que el metabolismo, esto lo vimos en características de los seres vivos. Va a ser una serie de reacciones químicas que van a estar mediadas por enzimas, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. Anabolismo es cuando tienen moléculas simples, ¿no? Invierten energía en forma de ATP en la célula. Acuérdense que tanto el anabolismo como el catabolismo se van a llevar a cabo en estructuras específicas en la célula, ¿no? Entonces invierten energía y van a generar una molécula compleja. Y les había mencionado que el ejemplo clásico de anabolismo pues era la fotosíntesis. En el catabolismo vamos a tener moléculas complejas
Y para poder producir esta energía en forma de ATP, vamos a tener que degradarlas en moléculas más simples. Si lo quieren ver así, tanto anabolismo como catabolismo pues son reacciones inversas, ¿no? En tanto que una construye moléculas complejas a partir de simples, otras degradan moléculas complejas en moléculas más simples. Entonces, estas son las definiciones de lo que sería este anabolismo. Esto ya no se los pongo porque solamente es para recordar, porque esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Entonces, miren, esto sería básicamente este cuadro, este dibujo resume muy bien la fotosíntesis, en donde a partir de agua y dióxido de carbono, ¿no? Y de la luz solar se va a producir glucosa y se va a liberar oxígeno hacia el ambiente. Por otro lado, aquí tenemos una mitocondria. Esa mitocondria ya también deberían de conocerlas. Esto lo vimos en organelos celulares. Va a tener una serie de membranas internas en donde se van a llevar a cabo reacciones bioquímicas específicas para llegar hacia la producción de ATP, ¿no? Aquí también está muy bien resumido, donde tenemos glucosa. Esta se va a convertir, bueno, más bien, a través de 10 reacciones bioquímicas, se va a transformar en piruvato, y este piruvato va a entrar a las membranas de la mitocondria. Se va a convertir primero o a transformar en acetilcoenzima A. Esto va a entrar al ciclo de Krebs. Aquí se va a liberar el dióxido de carbono. Después entra otro proceso que se llama cadena transportadora de electrones. Y finalmente a la síntesis de ATP, ¿no? Y entonces como productos vamos a tener dióxido de carbono y agua. Eso ya, ahorita se les escribo la reacción completa. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este es el catabolismo, este es el anabolismo. Entonces, aquí, miren, tenemos compuestos orgánicos sencillos, que esto es otra fuente de anabolismo, ¿no? Como cuáles, bueno, como los aminoácidos, invertimos energía y entonces lo podemos convertir en proteínas, ¿no? O bien tenemos monosacáridos, como la glucosa, y podemos convertirlos en polisacáridos de reserva, como el glucógeno o el almidón que se encuentra en las papas, o en los granos de maíz, ¿no? O en polisacáridos estructurales, como cuáles, pues ya les había dicho que la celulosa o la quitina, en el caso de la pared celular de los hongos, o del citoesqueleto de algunos invertebrados, ¿no? Luego también tenemos los nucleótidos, ¿no? Que acuérdense que los nucleótidos es la unidad básica de los ácidos nucleicos, como ADN y ARN. También tenemos los ácidos grasos que nos van a servir para sintetizar fosfolípidos, para crear más membranas, ya sea de organelos o membranas celulares, o bien los triglicéridos, que estos son las reservas de energía del organismo, ¿no? Entonces, todos estos procesos se les considera como anabólicos, porque a partir de moléculas sencillas, pues vamos a convertir moléculas muchísimo más complejas. Pero bueno, esto es como un panorama general. Esto sí me gustaría que lo anotaran, esta parte de aquí, que es la teoría endosimbiótica. ¿Cómo relacionamos la teoría endosimbiótica con metabolismo? Bueno, porque en los inicios del surgimiento de la vida habíamos quedado que la mayoría de los organismos, si no es que todos, eran heterótrofos, porque había una gran disposición de alimento en esta sopa primitiva, ¿no? Pero llegó un momento en el que la disponibilidad de alimento pues cambió. Y entonces llega un momento en que una célula eucarionte, ya estamos hablando de, acuérdense que todos los primeros organismos eran procariontes, ¿no? Evolucionan los organismos eucariontes, los que tienen ya núcleo bien definido, y entonces se come a una bacteria aerobia. Pero en vez de digerirla, forma una asociación, ¿no? En donde le dice, bueno, tú te vas a encargar de degradar moléculas y básicamente la va a dejar vivir en el interior para protegerla del mundo o de las condiciones exteriores. Entonces, así es como se formaron las mitocondrias y los cloroplastos.
Solamente que en el caso de los organismos autótrofos, como vendrían siendo las algas, no, no sería una bacteria de tipo aerobia, es decir, que hiciera reacciones de catabolismo, sino que fuera fotosintética, ¿no? Que pudiera crear su propio alimento. Entonces se crean estas asociaciones, en el camino evolutivo se separan, unas se quedan solamente con mitocondrias, las otras conservan ambas, tanto mitocondrias como cloroplastos, porque recuerden que las células vegetales tienen tanto mitocondrias como cloroplastos. ¿Cómo sabemos que entonces esta teoría propuesta por esta gran científica Lynn Margulis tiene, o sea, es verdad? Bueno, porque resulta que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio ADN, ¿sí? Y aparte, ¿no? El ADN que tienen es de tipo bacteriano, así como el que vimos el nucleoide, ¿sí? ¿Recuerdan en las células procariontes? Bueno, pues tanto mitocondrias como cloroplastos tienen su propio ADN y su propia maquinaria para poderlo replicar. Cosa que eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, el ADN de esto no está relacionado con el núcleo de la célula eucarionte. Entonces, esa es una de las evidencias que tenemos de que tanto mitocondrias como cloroplastos tuvieron un origen bacteriano, ¿no? En algún momento, solamente que estas asociaciones, pues acuérdense que la vida surgió hace aproximadamente 3.600 millones de años, y entonces, pues, digo, no es poco tiempo, obviamente iba a haber ciertas modificaciones para adaptarse a las condiciones actuales. Eso es lo que explica la teoría endosimbiótica, el origen de mitocondrias y cloroplastos. Muy bien, esta es la mitocondria. Esto es un poco más avanzado para ustedes, pero aquí en esto se resume, déjenme, voy a hacer una anotación y les voy a escribir lo que sí me gustaría que se aprendieran. Déjenme ponerlo en el fondo negro. Texto. Ok, entonces, para la respiración aerobia, ¿por qué no se ve? Ah, ya. ¿Sí? Van a tener glucosa y entonces, ahorita le pongo una flechita, esta se va a convertir en dióxido de carbono más agua más ATP. Sí, pero aquí necesitamos oxígeno. Entonces, recordando un poco las clases de química, acuérdense que pues esto es una... no se va a ver. Déjenme modificarlo. Sí, lo vamos a dejar en blanco. Más oxígeno. CO2. Agua. Sí. Entonces recuerden que estos serían mis reactivos, glucosa más oxígeno, por eso se le llama respiración aerobia, y va a producir dióxido de carbono, CO2, más agua, más ATP. Esto es lo que tienen que recordar de respiración aerobia, que se lleva en presencia de oxígeno. ¿Y dónde se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo en la mitocondria. Este es un esquema que resume básicamente todas las reacciones que ocurren para que se produzca el ATP, ¿no? Pero bueno, eso no, esto ya es para otro nivel, que en donde sí tienen que recordar cuántas moléculas de CO2 se producen, cuántas moléculas de agua y cuántas moléculas de ATP. Pero como es con IPEMS, entonces solamente tienen que recordar que es glucosa, oxígeno,
Se produce dióxido de carbono, agua y ATP en la respiración aeróbica. Aeróbica por el oxígeno. Puedo borrar y pasar a la siguiente. Entonces, ok, ahora vamos a tener dos tipos de fermentación. Vamos a tener la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Ambas se les conoce como respiración anaeróbica. ¿Cuál es la diferencia? Que una se va a llevar a cabo en levaduras y la otra se va a llevar a cabo en células del músculo. Ok, la fermentación láctica, se va a llevar a cabo en el músculo, en las células del músculo, y la alcohólica en algunas bacterias y levaduras. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, que en una se va a producir ácido láctico o lactato, y en la otra se va a producir etanol. ¿Sí? Ambas se van a llevar a cabo en ausencia de oxígeno, eso es lo importante. ¿Sí? En la fermentación alcohólica sí sería bueno que recordaran que entonces se produce alcohol o etanol. Bueno, el etanol es un alcohol, pero si queremos ser específicos, se produce etanol más dióxido de carbono más ATP. En la fermentación alcohólica, esto es lo que tienen que recordar. Y en el caso de la fermentación láctica, bueno, pues que se produce lactato, o también se le conoce como ácido láctico. Esas son las diferencias entre la respiración anaeróbica y la aeróbica. Vamos a darme unos 2 minutos para que copien. Un minuto, ya casi terminamos. Solamente quiero mostrarles lo de fotosíntesis. Vamos a borrar esto. Este cuadro está padre. Son las diferencias entre respiración aeróbica y respiración anaeróbica. Entonces, en aeróbica hay presencia de oxígeno, en anaeróbica ausencia de oxígeno. En aeróbica se van a producir 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. En la anaeróbica solamente 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Aquí vamos a tener como productos dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. En tanto que en la respiración anaeróbica vamos a tener el ácido láctico para la fermentación láctica, ¿no? Ácido láctico y energía para las células del músculo, o bien etanol, dióxido de carbono y energía en el caso de las levaduras.
En la respiración aeróbica va a tener lugar en la mitocondria, en tanto que la respiración anaeróbica en el citoplasma, ¿sí? Tanto en células del músculo como en las levaduras. Entonces, síntesis. Esto es como se vería un cloroplasto, ¿sí? Esto es un esquema, esto es una microfotografía. Entonces, estos son los organelos fotosintéticos de algunas células vegetales, eucariotas, ¿no? Y van a contener a los dos tipos de clorofila que son verde, la A y la B. Ok, entonces aquí es a donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis, en los cloroplastos, no se les olvide. Y entonces, la fotosíntesis la vamos a poder dividir en dos grandes reacciones. Las primeras, las reacciones dependientes de luz, ¿no? Va a utilizar la energía solar y el agua para poder producir energía en forma de ATP. Esta molécula que va a ser mi agente reductor, que es el NADPH, nicotinadinucleótido, así se le llama, bueno, pero se le llama NADPH, y el oxígeno, ¿no? Aquí es a donde, en las reacciones dependientes de luz, es a donde se va a liberar el oxígeno. ¿Por qué? Porque justamente para poder pegarle este hidrógeno a este NADP, necesitamos el hidrógeno que tiene aquí el agua. Entonces, la energía solar la vamos a utilizar, o bueno, lo va a utilizar la planta para romper esta molécula de agua. Y entonces, al romper la molécula de agua, se va a liberar el oxígeno. Y este hidrógeno lo vamos a utilizar para ponerlo aquí en el NADPH y poder producir justamente el ATP. Entonces, ya no hay reacciones, ¿cómo les decían? Fase oscura, ¿no? Antes eran fase luminosa y fase oscura, ahorita ya no es así, porque las reacciones de fijación del carbono, que es esta otra parte de la fotosíntesis, ya se ha demostrado que se pueden llevar a cabo tanto en presencia como en ausencia de luz. Entonces, ya no las vamos a llamar fase oscura. Y teóricamente ya no deberían de preguntárselas así. Pero si les llegan a preguntar en dónde se unen las moléculas de dióxido de carbono para formar la glucosa, bueno, pues es la fase oscura, que antes se le conocía así, que repito, no debería de llamárseles así, ya, ¿no? Se llama reacciones de fijación del carbono o ciclo de Calvin. Este ciclo de Calvin es lo opuesto al ciclo de Krebs. Bueno, las reacciones dependientes de luz van a tener lugar en la membrana del tilacoide, que el tilacoide son estas como moneditas que tenemos aquí, ¿no? Cada uno de estos se les llama tilacoides y la agrupación de cada tilacoide se le conoce como grana. Entonces, ahí es a donde van a tener lugar las reacciones dependientes de la luz. Bueno, después tenemos las reacciones de fijación de carbono, ciclo de Calvin o fase oscura. Esta va a tener lugar en el estroma, que es la estructura que ya les había mencionado anteriormente. Ambas, tanto el tilacoide como el estroma, se van a encontrar en el cloroplasto, ¿no? Entonces, estas van a utilizar el ATP y el NADPH que se produjo en las reacciones dependientes de la luz, y aquí vamos a incorporar el dióxido de carbono para poder producir la glucosa. Aquí del ATP, obviamente, para poder pegar estas moléculas, hay que ir pegando los átomos de carbono hasta tener 6, entonces vamos a requerir energía en forma de ATP. Y finalmente vamos a molécula reductora o poder reductor, que va a ser el NADPH. Entonces, en la parte de la fase oscura, ¿qué les podrían preguntar? Pues, que, ¿cuál es el ciclo o cuál es la etapa en donde se va a producir la glucosa? Pues ciclo de Calvin. O fase oscura, que no me gustaría que les preguntaran así, pero bueno, se los digo por si acaso. Y las fases de la fijación del carbono. Fase de la fijación del carbono, ¿no? O reacciones de fijación del carbono. Si hay